estamos muy contentas de que se hayan acercado con este día primaveral y lluvioso, un sábado a la mañana. Gracias, Horacio. Bueno, la invitación viene de ASEPSAFE, que es la Asociación Civil de Egresados, Egresadas y Egresades de las Escuelas de Psicología Social de la provincia de Santa Fe, que la empezamos a conformar en pandemia, cuando el panorama era bastante desesperanzador. Bueno, empezamos a plantear este proyecto, que hoy ya tiene un recorrido, que tiene varios asociados y asociadas. Así que bueno, a todos los egresados que no se hayan sumado, están invitados a hacerlo. Bueno, agradecerles de nuevo la presencia. Dulce les va a contar un poco sobre las invitaciones y sobre quién va a llevar adelante la jornada. Hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Cabe aclarar que esta es nuestra primera jornada que organizamos presencial, así que nos pone también, porque ya habíamos hecho 3 anteriores que de forma virtual, así que bueno, nos pone muy contentos y contentas que haya tanta gente que se haya acercado acá. También queremos agradecer a la organización social que se llama Madres Territoriales, que vinieron a enriquecer con su mirada la jornada. Y bueno, Bettina nos va a contar un poquito de qué se trata brevemente de la organización. Bueno, buenos días y muchas gracias por poder participar en esta jornada. Conocemos al doctor Tavares porque muchos integrantes de nuestra organización somos egresados de Vínculo, técnicos superiores en prevención comunitaria, especializados en adicciones y violencias y asistentes sociofamiliar. Así que tenemos una gran nutrición de parte de Horacio y eso se lo vamos a agradecer siempre. Nuestra organización nace por una demanda personal que tenemos las familias con nuestros hijos con problemas de consumo y pensamos que las madres somos las que tomamos muchas veces la iniciativa de poder cambiar la realidad que estaba pasando a nuestros hijos. Desde allí nació Madres Territoriales, la Asociación Madres Territoriales Nacional contra las Adicciones. Es nacional porque podemos asistir, podemos guiar, orientar a todas las personas que vienen a nuestro espacio a buscar justamente eso, saber qué puede hacer con esta problemática social. La psicología social está muy presente en nuestra asociación porque la necesitamos y por eso también buscamos de la ayuda y la contención de las personas. Así que estamos muy contentas de que justamente este espacio que está constituido por egresados de psicología social nos hayan hecho esta invitación y poder participar. Tenemos un espacio donde alojamos a las personas que tienen problemas, así que también eso, tenemos el espacio para que los chicos y las chicas con esta problemática puedan participar y estar y poder ver lo que le pasa, ¿no es cierto? Esto es algo que tiene que actuar en red, tenemos que estar la sociedad toda consciente de que es una enfermedad, es una pandemia, como siempre nos dice el doctor, y que tenemos que estar todos involucrados. Por eso celebro y muchas gracias por alojarnos en este espacio para poder tratar esta problemática. Muy bien. Bueno, una última cosita, comentarles que la charla de Horacio va a durar aproximadamente 1 hora, después vamos a pasar a grupos en los cuales invitamos a la reflexión, al aporte, y luego Horacio va a hacer la devolución de emergentes de lo que pasa en esos grupos. Así que bueno, y por último agradecer a Horacio, que además también es miembro de nuestra asociación civil, y además es psicólogo social, cursó una maestría en drogodependencia, me tuve que hacer un machete porque es largo el currículum, y docente en salud mental y consumo. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que les guste.
dejar ahí, a ver si funciona. Ahí. Bueno, buenos días a todas y todos. Y realmente es un gusto y un honor estar compartiendo con ustedes esta jornada que esperamos transitar reflexionando sobre algunas problemáticas de lamentable actualidad, como son los consumos de sustancias y los efectos que tienen las prácticas narcos en la sociedad, enfocado, ¿no es cierto?, desde el marco teórico, desde el ecro de la psicología social. Desde ya quiero agradecer a la conducción de esta asociación por esta invitación y además una reflexión. Es muy pertinente el espacio donde hoy nos reunimos para reflexionar sobre estos temas, un espacio donde circulan las propuestas creativas, el arte, y es muy pertinente, digo, porque, fíjense, Pichon nos enseñó de que el arte es una modalidad y forma de elaborar lo siniestro. ¿Y qué más siniestro que estas experiencias que hoy lamentablemente estamos viviendo en nuestro territorio? Donde, fíjense, el año pasado hemos tenido 300 muertes dolosas producidas por las violencias narco, de las cuales el 20% corresponden a menores de 18 años. Fíjense, una situación que solamente tiene vigencia en sociedades atravesadas por conflictos bélicos. Elaboración de lo siniestro. Y fíjense una cuestión. Esto es nada más que crónicas diarias. 2 balazos para matar a un vecino de Ludueña, barrio que lleva 14 homicidios en lo que va de este año. Barrio contiguo a donde yo vivo. ¿Pero por qué traía esto? Porque, fíjese, un comentario que hace una madre. En el portón de la casa de esta familia acribillan de 25 balazos a una persona. Y la madre que dice: tengo un hijo de 4 años que ayer se tiraba al piso y gritaba de susto. Es una vergüenza que nos sacrifiquemos para educar a nuestros hijos y que tengan que estar presentes adentro de sus casas, lamentó la mujer. En la escuela de mi hijo me decían que tenía autismo porque no hablaba, pero era falta de sociabilidad. Me encantaría llevar a mi hijo a la plaza de acá a la vuelta, pero no nos cuida nadie. Viñeta que refleja y condensa en pocas palabras el drama que venimos viviendo en esta ciudad, no solamente en esta ciudad, sino que este es un drama que atraviesa todo nuestro país, incluso
yo diría que prácticamente el mundo. Simplemente acá se han condensado determinadas cuestiones que hacen que los índices de violencia y de consumo de sustancias psicoactivas sean mayores que en otro lugar. Pero ojo, porque Rosario es el espejo donde si esto no se resuelve, van a transitar y están transitando otras ciudades, otras poblaciones, otros centros, como también, y esto lo hemos planteado en otros trabajos, México, Colombia, zonas de Brasil, es el espejo donde se refleja nuestra realidad futura, donde lamentablemente no tenemos hoy propuestas que realmente apunten a poner freno a esta situación y por lo tanto el pronóstico que uno puede enunciar, aunque sea doloroso, es que esto se va a profundizar. Y si esto se va a profundizar, a ver, tenemos que prepararnos, tenemos que avanzar, tenemos que profundizar en nuestras propuestas, en nuestros modelos teóricos y también en los dispositivos prácticos. Y acá viene una cuestión. La psicología social tiene muchísimo para decir, para aportar, y ustedes como psicólogos sociales, como operadores comunitarios, como técnicos en prevención, son indispensables para poner el hombro y para disminuir los efectos que producen en la población esto. Vean, a raíz de estas situaciones, vengo planteando en los distintos foros donde me invitan que si bien es cierto que el consumo desbordado de sustancias psicoactivas produce efectos letales que son indispensables reflexionar, pensar, prevenir y tratar, pero está apareciendo otra patología, otra lesión a la salud mental que se va a expresar dentro de poco tiempo, particularmente en nuestros pequeños, nuestros niños, nuestros adolescentes, como crisis de ansiedad, crisis de identidad, que es el producto del terror que produce la violencia, las violencias narco. Y por lo tanto, también nosotros como psicólogos sociales, como operadores, como técnicos, tenemos que prepararnos e insistir, ¿no es cierto?, en la producción de la prevención del trauma y de la clínica del trauma. Esto que García Reynoso trabajó allá en los tiempos de los años de plomo de la dictadura militar, hoy tenemos que volverlo a poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque nuestra población así lo exige, así lo necesita. Y hemos planteado la necesidad de inundar las redes sociales con transfusión de libido. A ver, libido es una categoría psicoanalítica, ¿no? ¿Me quieren poner eso? Le ponemos otro nombre, la energía de vínculos humanos.
¿Por qué? Porque hay tal situación de desamparo material y simbólico, de sufrimiento, de dolor, de angustia en nuestra gente, que solamente eso lo puede contener y lo puede sostener. Bien. Yo les aclaro una cosa, ustedes se habrán dado cuenta de una cuestión. No soy precisamente un disertante sintético. Me van a tener que disculpar. Mi propuesta para el día de hoy era abordar, digamos, estas problemáticas de las cuales hemos hecho una introducción, desde el punto de vista de un enfoque psicosocial, dialéctico y comunitario, tributario, ¿no es cierto?, de las enseñanzas que nos ha dejado el maestro Enrique Pichon-Rivière y Ana de Quiroga. Algunas reflexiones sobre este tema. Pero también me interesa, y si no lo podemos hacer hoy, lo debemos hacer en otro momento, desde este posicionamiento teórico, clínico, preventivo y también práctico, ¿no es cierto?, reflexionar sobre propuestas que están vigentes, en los sistemas de representación social y vigentes también entre determinados sectores de la sociedad, como son las propuestas de reducción de daño y también necesariamente las propuestas que hoy tienen cierta dominancia, como son neoconservadoras y protofascistas. Y por último, si nos daba el tiempo, traer algunas experiencias y algunos conceptos en relación a la prevención comunitaria y particularmente algunos recursos que hemos desarrollado en las tramas sociales sobre formación de preventores comunitarios, de madres preventoras y de adolescentes preventores, como propuesta de generar en la red comunitaria barrial, una contraofensiva que vaya a disputar en el propio barrio, en el propio lugar, esta propuesta que trae el narco, ¿no es cierto?, de cooptar, ¿no es cierto?, a pibes que viven en situación de desamparo y que a los cuales encandila, ¿no es cierto?, con esta propuesta de dinero fácil, de vida sin trabajo, de sustancias, también de sometimientos de chicas, de jóvenes, a las cuales terminan llevándola a la prostitución. Bueno, esto es. Entonces, veamos algunas cuestiones. Porque estamos hablando de psicología social, ese es el instrumento que nosotros proponemos para abordar estas cuestiones. Y si hablamos de psicología social, es inevitable que nos vamos a referir
a los trabajos de Enrique Pichón Rivera. Yo les adelanto esto, no voy a profundizar, voy a tirar algunos términos, simplemente los voy a puntuar porque en una charla de 1 hora es imposible. Fíjense la cosa importante, porque ¿cómo dicen las obras completas, el título de las obras completas de Pichón? Del psicoanálisis a la psicología social. Se condensa en estas breves palabras toda una gran problemática, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el psicoanálisis, yo digo, no con el con los psicoanálisis, pero a mi gusto no hay un solo psicoanálisis. Hay un psicoanálisis que enunció Sigmund Freud, después Melanie Klein, Eric Fromm, y después otros teóricos, supongamos, John Bowlby es psicoanálisis, está Margaret Mahler, bueno, o sea, ahí están los psicoanálisis, digo yo, pero a la psicología social. Enuncio, y rápidamente para contestar, porque ese camino que hizo Pichón lo hizo sobre la base de 3 cuestiones fundamentales, a mi gusto, en mi interpretación, ¿no? La primera, contextos económicos, sociales, políticos e ideológicos determinados. Toda la década que va del 40 en adelante y con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la emergencia de movimientos políticos, sociales, liberadores que transitaron el mundo. Pichón se conmovió con esto. El segundo tema es, como él dice, muy bien dice, leamos las conversaciones, la práctica. Pichón transitó todas las prácticas clínicas, psiquiátricas, todo lo que viene como salud mental, ¿no? Y nos enseñó muchísimo con eso. De paso, nos enseñan una cuestión. Para avanzar e innovar hay que conocer lo que está planteado. O sea, nosotros para trabajar en este terreno tenemos que conocer las categorías nosológicas, por decir así, clásicas. Psicosis, neurosis, pero también cuadros narcisistas, también cuadros, depresión, etcétera. Pero hay y después el último tema que a mi gusto incorpora Pichón es el tema del método dialéctico, y acá un paso fundamental para método. Y yo me detengo solamente en una cuestión, porque esto va a cubrir también algunas de las propuestas que nosotros hacemos, el método dialéctico, que es contemplar los fenómenos en la interdependencia global que tienen con la base social, económica y política. La totalidad y el análisis de los aspectos contradictorios que tiene cada uno de estos aspectos, de estos aspectos. Y desde ya, digamos, la contradicción en el seno de los espacios, los lugares donde nosotros trabajamos. Es imposible entender hoy, por ejemplo, cuál es la problemática de una persona que consume sustancias psicoactivas sin entender cuáles son las contradicciones que ha tenido que atravesar, que está atravesando, en relación, digamos, al contexto socioeconómico, a la familia,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense, hay un tema, el método dialéctico, o sí, que es necesario ver, y hoy que están madres, me detengo en esto. ¿Por qué? Porque hay corrientes del pensamiento clínico y del pensamiento teórico, ¿no es cierto?, que acotan la situación y la emergencia de la persona que consume sustancias solamente en la emergencia que tiene esa persona en ese grupo familiar, sin ver las mediaciones que tiene la familia con la base material de la sociedad. Y entonces circulan en muchos colegas y circulan en la academia, van a ver ustedes en distintos abordajes que se hacen del problema, circula como uno de los factores centrales la ausencia de la figura paterna y lo que esto determina en la transmisión de la ley, en la disciplina, en modalidades, en práctica. Y fíjense una cuestión, termina en este caso, con este enfoque, cercenando las relaciones de interdependencia que tenemos con el cuerpo social. Y vamos a ver una cuestión. La emergencia mundial de los consumos de sustancias y también de la figura narco tienen que ver con fenómenos de la era del capitalismo. No hay que olvidar eso. Y entonces, si no vemos la multiplicidad de relaciones que tienen las estructuras familiares como mediadoras entre el contexto socioeconómico y social y las personas que consumen sustancias, ¿en qué terminamos? Terminamos en plantear que la familia es la victimaria de estas personas. ¿Se entiende esto? Entonces, madres, en este caso, con los cuales realizan laburo excepcional, que están peleando, que están luchando, resulta que ellas son las responsables de esta situación de pandemia, esta situación de violencia que se vive, digamos, en nuestra sociedad. Se dan cuenta que a veces determinados planteos de tipo académico terminan lesionando, ¿no es cierto?, a grupos familiares. Por eso, digamos, no me extiendo, fíjense, esta situación, a ver, psicología, del psicoanálisis a la psicología social, me parece que sería hermoso, lindo que un día nos juntemos, ¿no?, y le demos un par de vueltas, ¿no?, porque tiene, ¿no es cierto?, tiene muchos vericuetos y tiene muchas cuestiones. No la puedo desarrollar acá, y simplemente uno puede decir que particularmente lo que quiebra y rompe y supera a Pichon es una concepción de tipo instintivista. Y a ver, algunos conceptos como pulsión, como el deseo, como el fantasma originario, como el narcisismo primario, y bueno, él plantea que el mundo interno y reivindica el vínculo
como elemento central. ¿Y el vínculo qué es? Es una relación social. El vínculo humano es una relación social. Y es constitutivo del sujeto. ¿Por qué? Porque vamos sacando de los términos de la psicología social. El mundo interno, le ponen un nombre, la subjetividad. Si alguno quiere un mate por ahí que está haciendo, por ahí me diga alguno. Sí. Dulce. No, dulce no puedo, soy. ¿Sabes? Vengo golpeado por muchas cosas, la diabetes. Pero sí, un mate sí. Amargo tiene que ser. Porque, como bien sabes, Bettina, demasiado dulce es la vida para agregarle más azúcar, ¿no? Y yo decía, el término de lo constitutivo de la subjetividad es esto que hemos escuchado y hemos trabajado con Ana Quiroga, el mundo interno, que la subjetividad, digamos, es el encuentro entre dos materialidades, ¿no? La materialidad de la organización. No, gracias. ¿Sabe por qué? Por la diabetes. Gracias, le agradezco. La materialidad de la organización neurobiológica del ser humano, que además es una materialidad que está en proceso de desarrollo contradictorio, y la materialidad de las relaciones sociales de los vínculos humanos. Y ahí surge la subjetividad. Y fíjense, materialidad la materialidad de la organización neurobiológica, que entre otras cosas, fíjense, implica la necesidad de que nosotros, psicólogos sociales, incorporemos los aportes de las neurociencias para, digamos, la lectura más adecuada de estos fenómenos. Los aportes de neurociencia, cito dos nada más. Uno es, fíjense, en 1990, Universidad de Parma, Giacomo Rizzolatti, un investigador, que descubre en la masa neuronal una colonia de células que se llaman neuronas en espejo. ¿Saben qué son estas neuronas en espejo? Son las responsables de los procesos, ¿no es cierto?, de imitación, y por lo tanto de aprendizaje con el otro. Y por lo tanto, digamos, descubren una parte, un aspecto, que yo no sé si en qué época de la historia de la humanidad se fueron conformando, pero que evidentemente tiene mucho que ver con la internalización de experiencias que ya en la primitiva comunidad realizaban los homínidos con sus pares. Neuronas en espejo. Fíjense la importancia que tiene para el marco de la psicología social. Y el otro tema es, digo, para no desarrollar, no meterme demasiado en estas cosas, el otro tema es un cientista cientista en neurociencias como Antonio Damasio escribe
1980, un libro que se llama El error de Descartes, y donde avanza con una tesis, marcadores somáticos, que permiten, mejor dicho, donde él plantea que la toma de decisiones que tenemos los seres humanos no proviene únicamente de los aspectos cognitivos nuestros. Cuando uno va a tomar una decisión, no es que examina todas las posibilidades que tiene, etcétera, etcétera. Si las tomas de decisiones son rápidas. Y esto remite a experiencias previas que se han concentrado en el organismo, digamos, o sea, uno decide con todo el aparato neuroendocrino, etcétera, etcétera, decide con todo eso. No desarrollo más esto, pero pensemos lo siguiente. ¿Por qué la gente decide tomar sustancias psicoactivas que algunos tienen conciencia que los lesionan y otros no? ¿Por qué? A ver, entremos a pensar si estas decisiones que toma una masa importante de la población en consumir sustancias psicoactivas, a ver, no tiene que ver mucho con estos mecanismos que ha estudiado Damasio en relación a la toma de decisiones. Desde ya que después vamos a completar esto, porque cuando una persona decide tomar sustancias psicoactivas se condensan en ese momento multiplicidad de determinaciones, tanto de orden neurobiológica como modelos adquiridos en la estructura familiar y ideologías vigentes en la sociedad, en la cultura, que legitiman y que promueven el consumo de sustancias. Digo, por ejemplo, esto que aparece en el marketing, que, por ejemplo, cito el sabor del encuentro. Ustedes recuerdan aquello, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos sabores del encuentro están promoviendo el consumo de cocaína, marihuana, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y cómo lo explicamos? Bueno, ¿qué son las adicciones? Desde el punto de vista, yo he tomado un autor y después lo voy a desarrollar unas cuestiones. Y Pellicier es psicoanalista, pero no importa. La definición que da me parece pertinente y me permite desarrollar otras cuestiones. ¿Qué dice Pellicier? Las adicciones son respuestas monstruosas ante carencias monstruosas. Estamos frente a la existencia de una fisura en el ser humano. Sí, fisura que no me permitirá vivir sino a condición de que encuentre un objeto prótesis al cual va a constituir el objeto totalitario que lo aprisiona, que lo consume. Esto cuanto más comprometido se encuentra. El objeto prótesis, ¿esto qué es? Son las sustancias psicoactivas. ¿Por qué objeto prótesis? Fíjense ¿qué nos enseña la neurociencia? Que cuando las sustancias psicoactivas ingresan al organismo,
por la vía que sea, van al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo van al sistema neural. Y en el sistema neural, inciden sobre determinadas colonias neurales. ¿Y qué efecto producen? Liberan esto que se llama neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores liberan? Depende del tipo de sustancia. Liberan dopamina, liberan serotonina y liberan adrenalina. Lo que se conoce es que todas las sustancias psicoactivas, legales e ilegales, todas liberan dopamina. ¿Cuál es el efecto de la liberación de dopamina en el organismo? Genera un estado de placidez. La liberación de dopamina produce efectos que se llaman contactógenos. Estoy acá, le pido acá a nuestra amiga, tráeme una birra, Y el sabor del encuentro. Me tomo unos vasos y cambio mi estado anímico. ¿Por qué? Porque el alcohol, como cualquier sustancia, me liberó dopamina, efecto dopaminérgico. Y al ratito yo venía osco, venía con el problema de la rodilla y ya somos todos hermanos. Somos todos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el objeto prótesis, por eso es prótesis. Porque produce en el organismo determinados efectos que hacen que esa persona que venía cargada de angustia, de problemas, etcétera, etcétera, de golpe encuentre una sustancia mágica que le cambia el horizonte bruscamente. Lógicamente, esto a corto plazo y a un alto costo. ¿Vieron la importancia que tiene? Esto después tiene otra. La importancia que tiene el mirar estos problemas también incorporando los aportes de las neurociencias, ¿no? Entonces, drogas como objetos prótesis que suturan transitoriamente y a un alto costo una carencia que permiten al sujeto soportar el padecimiento que proviene del registro interno del vacío. Yo me acuerdo una persona que yo atendía, realmente usted va a tener un certificado especial. No, sí. No, Conocémosle, ¿no? Una persona que te atendía, me asusté. Bueno, yo decía, tenía una persona que yo atendía, o sea, un muchacho de 30 y pico de años, curtido en estas cuestiones, y en una sesión me decía, Horacio, nosotros somos un pedazo de nada. Un pedazo de nada. ¿Te das cuenta que una persona que vive esto, que siente esto, cómo transita por esta vida y qué es lo que espera? Entonces,
otro tema, yo dije dos cuestiones. Uno, las sustancias psicoactivas como objeto prótesis. En esta definición, las adicciones son respuestas monstruosas, carencias monstruosas. Y el otro aspecto de esta definición, ¿a dónde nos lleva? Nos arroja al territorio de lo que se conocen como patologías del vacío, de las carencias, de la falta, que son paradigmáticos a ver de una época histórica de la sociedad que está caracterizado por el capitalismo monopolista. Acá viene el método dialéctico, es ver la totalidad. ¿Por qué digo esto? Alguien me dice, ¿y por qué no decís que esto es característica de esta época del imperialismo? ¿De dónde sacaste eso? Un informe de Naciones Unidas nos daba cuenta, ese informe de hace 3, 4 años atrás, de que en el mundo se calcula, porque eso son cálculos epidemiológicos, había más de 250 millones de personas que consumen sustancias psicoactivas ilegales. ¿Qué conocemos nosotros de la práctica clínica y de los estudios epidemiológicos locales? Que por cada persona que consume un tipo de sustancias psicoactivas ilegal, hay 3 que consumen sustancias psicoactivas legales. Digo alcohol, digo psicofármacos automedicados, digo inhalantes, digo... Fíjense que la sustancia psicoactiva más consumida aquí en el mundo es el alcohol. ¿A qué voy? Quiere decir que si nosotros tenemos 250 millones de personas que consumen sustancias psicoactivas ilegales, y es 1 por 3, hay 750 que están consumiendo legales. Quiere decir que en el mundo hay 1.000 millones de personas que consumen sustancias psicoactivas. 1/6 de la población mundial. Acá se plantea una cuestión de orden lógico, ¿no? Fíjense, para producir sustancias psicoactivas legales e ilegales, para abastecer a 1.000 millones de personas en el mundo, tenés que tener un desarrollo industrial, tecnológico, etcétera, etcétera, que solamente es producto de esta época. Si no, en los albores del capitalismo, imposible, en la Edad Media. La primera cuestión es, entonces, esto solamente se puede dar en un desarrollo capitalista avanzado. Y este es un tema. Y la otra cuestión es que el sistema tiene que producir tal situación de angustia, dolor, de carencias, que lleve a que 1/6 de la población necesite, para tapar estos dolores, esta angustia, consumir esa sustancia. Se cierra el círculo y la banca siempre gana. Pero fíjense una cuestión, esto que
es tan lógico que simplemente, no es que yo investigué y estuve en los grandes centros académicos del mundo para ver esto, me pican en el Google y estas informaciones me aparecen. Esto que es tan lógico, tan, yo diría hasta elemental, fíjense que está tapado en el gobierno. Cuando uno dice la pandemia social de consumo de droga y qué sé yo, es producto del capitalismo en esta etapa avanzada. ¿De dónde sacaste vos eso? Pero esto está tan elemental, ¿saben qué? Esto nos lleva a otro tema. ¿Cómo las ideologías dominantes ocultan fenómenos históricos y sociales que son palpables y nos llevan a hacer pensar equivocadamente sobre los fenómenos, ¿no? Pero volvamos a otro tema. Sistema social dominante, dijimos, ¿no? Que como todos los sistemas clasistas, ha gestado dispositivos jurídicos, culturales e ideológicos para legitimar el despojo de las mayorías. Las condena a la falta, a la desprotección, al vacío material y simbólico. Fíjese hasta qué siniestro que es esto, que hasta le sustrae la posibilidad de soñar, de los sueños y de los proyectos. Nos condena a esos agujeros que genera la miseria y la indigencia. De nuevo, viene alguien y es lógico. ¿Pero de dónde sacas eso? Y yo veo los diarios. El 50% de la población está viviendo bajo la línea de pobreza. El 10% bajo la línea de indigencia. ¿Esto es únicamente privativo de nuestro país? A mí me queda la América Latina, ¿qué es lo que pasa? Y vean otros países del mundo. ¿Y bajo qué sistema social se ha gestado esto? Y entonces viene después todo el debate sobre los responsables del método dialéctico, ver la totalidad y ver después los aspectos interdependientes que configuran esa totalidad y sobre esa base analizar cuáles son las contradicciones principales, las secundarias, las dominantes, los etcétera. Pensemos, hay carencias más monstruosas que aquello. Nosotros vivimos en Rosario, ustedes son operadores sociales, transitan por las calles. Los que tienen, no creo que haya alguien acá que tenga más años encima que yo, ¿no? Pero los que cargamos años encima, hemos ido viendo cómo han crecido a esta ciudad, ¿no es cierto?, las villas de emergencia. Y cómo se ha ido destruyendo una ciudad que era laburante, una ciudad que tenía fábricas ferroviarias, metalúrgicas, y se fueron transformando las villas de miseria. Yo vivo
en Empalme Graneros, María Elise, hace 45 años. Bueno, vos también lo conocés a eso, ¿no? Entonces hemos visto cómo a Empalme Graneros le fueron creciendo las villas miserias. Hermanos que venían del norte, corridos por torvos capataces de los terratenientes, creyendo que en esta ciudad iban a encontrar satisfacción a sus necesidades, y se encontraron con lo mismo, pero organizado de otra forma. Entonces, queremos carencias más monstruosas que vivir en esas villas miserias. Ustedes lo conocen, vos han andado, ustedes te han metido, ustedes han tenido esa experiencia. Entonces, ¿cómo te resuenan esta definición que nos daba Pellissier? Las adiciones son respuesta monstruosa, carencia monstruosa, carencia monstruosa. Yo recuerdo haber transitado, nosotros con María Elisa fundamos vínculo y bueno, teníamos ahí, laburamos en el Empalme Granero, y recuerdo haber transitado callecitas de Génova para el lado del arroyo, lugares comunitarios, donde ahora está los Pumitas, toda esa zona donde está la hermana, ¿cómo se llama? Jordán. Jordán, donde está la hermana Jordán, exactamente. Ustedes saben que esa zona es territorio de relleno, y que por lo tanto tiene muchos desechos plásticos, y por lo tanto es difícil que crezcan árboles, vegetación. Entonces yo recuerdo haber laburado ahí, iba a reuniones y caminaba, y casitas bajas, sin ni siquiera tener la protección de un árbol de sombra. Y entonces la gente en verano, al mediodía, sentado afuera, iba corriendo la silla para más o menos recibir algo de sombra. Ustedes, bueno, somos todos, transitamos por Rosario, vos de Santa Fe, pero más o menos lo mismo. Lo que es febrero, al mediodía. Entonces uno ahí se preguntaba, yo cuando miraba eso decía, pucha, si yo estuviera ahí, tuviera que sufrir eso, ¿qué sería de mí? Porque uno dice, mirá, estos negros de mierda se chupan. ¿Qué sería de nosotros? Y aunque en ese lugar, fíjense, hay gente que le está peleando con todas esas adversidades, ¿no es cierto? Y que está luchando. Cosa que, por otro lado, nos hace redoblar la fe que tenemos y seguir, aún con los años que uno tiene, seguir luchando por esto, ¿no? Entonces, una conclusión: cuando la base material de una sociedad está fundada en relaciones de explotación y expoliación, emergen carencias materiales.
pero también carencias de afectos, de palabras, de escucha, de sostén, de figuras tutelares, de límites. No me quiero extender esto, pero vean, nosotros con María Alicia vivimos en Palma y Llanero en la década del 90, cuando recién empezaban a florecer los consumos. Y las políticas públicas de Carlito, de Charlie, con ese muchacho que hoy está reivindicando que es el ministro, que fue ministro de Economía, ¿cómo se llama? El ministro Cavallo. Cavallo. ¿Qué produjo? Produjo cierre de los ramales ferroviarios, políticas de ajuste, privatizaciones. Entonces, en Empalme y Graneros llegamos a tener entre 25%, 30% de desocupación y otro más de desocupación, cerca del 50% de la población en condiciones de indigencia. ¿Qué fenómeno produjo eso, inevitablemente? Que muchos de los hombres que no pudieron metabolizar esto y lo tomaron como una responsabilidad, como una cuestión de culpa, cayeron en el consumo de alcohol y en la violencia. En aquel momento decíamos deflación divinidad. ¿Qué pasó? Obligaron a que muchas de las madres, las doñas, tuvieran que salir a la calle a laburar en casa de familia. Quedaron los pibes a la deriva. Carencias monstruosas. Y los mismos que habían gestado esta situación, digamos, empezaron a inundar de sustancias el tejido urbano. Yo le doy un dato, por ejemplo, porque esto es... Nosotros con María Alicia atendíamos a personas que consumían sustancias. De paso, en esa época empieza a aparecer el SIDA, por ahí no se conocía. Atendíamos a muchachos que consumían cocaína. Y por ahí nos decían, década del 90, 80, 90, nosotros empezamos a trabajar en el 85. Dicen, nosotros nos proveíamos de merca en el inteligencia del segundo cuerpo. ¿Qué descubrimos después? Que el general Gantieri, que fue el jefe del segundo cuerpo, ustedes recuerdan Gantieri que tuvo general Chupete, era socio de los generales cocaneros bolivianos que dieron el golpe en Bolivia y entonces le mandaban merca acá. Eso fíjense que paradójico esto, porque es en la época de la dictadura militar donde aparecen las leyes más represivas para la situación del consumo de sustancias, pero después vamos a ver cómo esa legislación se golpea fundamentalmente al consumidor, pero deja de lado, ¿no es cierto?, a un instituto como es el narco. En esa época, digamos, comprometido por lo menos un sector del ejército en esto. Y esto además con una policía, ustedes no sé si, la policía de FC, una policía brava, terrible, una policía que realmente había hecho
muchos negocios con prostitución, trata de personas y con el juego. Pero cuando olfateó la rentabilidad que daba la merca, se tiraron de cabeza y van configurando el cuadro. Cómo la base material de la sociedad va generando estos fenómenos. Decime los organizadores, ¿cómo están con el tiempo? Más o menos, 11 y 10 tendríamos que ir. 11 y 10 tendríamos que ir ¿Cómo? cerrando. 11 y 10 tendríamos que ir cerrando. Y no queremos que nos quede afuera. Ustedes me ponen cada cepo. Claro, algo de prevención. Que no nos quede afuera, que nos digas algo de prevención. Claro, yo tengo una carga importante con reducción de daño y con... Pero yo solamente ajusto uno. Son carencias que procesadas en la infancia, a ver para que entendamos esto, determinan la producción de una población vulnerable, tanto emocional como afectiva, vincular, cognitivamente y neurobiológicamente. Quiero decir, estas carencias, si tomamos el modelo que toma Pichón de Freud, las series complementarias, que uno de los principales instancias donde se genera disponibilidad para que los seres humanos podamos afrontar situaciones, conflictivas y traumáticas, ¿no? Se procesan ¿en dónde? En el grupo familiar. En el grupo familiar, digamos, se genera esto que Pichón llama la disponibilidad. Si las experiencias que se dan dentro del grupo familiar son limitadas, producto de estas carencias materiales, carencias afectivas, carencias simbólicas, etcétera, etcétera, entonces la disponibilidad que se tiene es baja y por lo tanto lo que prima es la vulnerabilidad. Son personas que no pueden abordar y resolver operativamente los conflictos que le plantea desde la vida. Nosotros vivimos el medio donde vivimos permanentemente son situaciones traumáticas, conflictivas, y tenemos que resolver eso. Si no tenemos estos instrumentos que se gestan en la infancia, yo tenía para desarrollar esto, pero no. Si no se gestan esto, ¿qué es lo que pasa? Vivimos inundados en la angustia, en el malestar, en la ansiedad. ¿Y qué nos ofrece el medio dominante? Nos ofrece sustancias psicoactivas. Todo esto viene entramado. Entonces, interpretar esto, pero no solamente interpretar, sino generar, dispositivos clínicos y preventivos para esto. Si el gran problema con los cuales nosotros nos encontramos es una población en situación de carencia por las causas que he ido describiendo, digamos, las estrategias que tenemos que desarrollar parten del desarrollo de propuestas vinculares. Los vínculos humanos son un factor salutogénico importantísimo.
habría que desarrollar más esto del vínculo humano, porque acá el vínculo, ustedes recuerdan que es aprendizaje y comunicación. En la comunicación hay un elemento que es central, que es la interlocución. Y en esto está la palabra y lo discursivo. Y en esto nos interna en un territorio en la relación entre palabra, pensamiento. Esto para un encuentro, otro encuentro que tengamos, Pero lo principal, ¿no es cierto? El principal instrumento que tenemos es el vínculo humano. Desde ya que hay vínculos humanos que son salutogénicos y hay otros que son tóxicos. Vínculos humanos salutogénicos. Este es el instrumento que tienen todos ustedes. Cuando ustedes van al barrio, trabajan con la gente, ¿qué es lo que hay? Ese vínculo humano que les permite sostener, contener, acompañar. Gente que está en condición de carencias, gente que necesita esto. Para trabajar con personas que tienen trastorno de sustancia, ¿qué es lo fundamental? Esa situación de empatía, que vos te conectes y que ellos sientan que, digamos, que tu posicionamiento es legítimo. Esto que Fernando Ulloa llamaba la ternura, el valor terapéutico que tiene la ternura, pero una ternura que está despojada de intenciones de apropiación y de manipulación. Redes sociales. Vos me hablabas de prevención. Redes sociales. Todas las instituciones barriales confluyendo. El factor determinante son ustedes. Ustedes en el barrio. Nosotros con María Alicia, en una época, configuramos esto que se llamaban consultorías barriales. Espacios donde teníamos operadores y qué sé yo, ¿y qué hacían? Nos conectábamos con todas las instituciones de la zona, con la escuela, con el centro de salud, con la vecinal, con los centros comunitarios. Tejíamos redes con ellos y esto nos permitía empezar a elaborar estrategias para inundar al barrio con estas propuestas. Fíjense una cuestión. Hoy, cuando uno recorre los barrios, ¿qué se encuentra? Con que hay mucha gente que está en situación de... Mira lo que decía esta mujer, en situación de temor, de miedo y sobre todo de desesperanza. Cuando yo a veces voy a unas charlas, el trabajo, sigo laburando en los barrios, ¿viste? Y me dicen, sí, lo que vos decís está bien, pero, ¿viste? ¿Quién se le pone al Hay que estudiar la experiencia de los pumitas, ¿no? Ahí el barrio se levantó, pero después, lógicamente, pero hay una cosa, hay desesperanza. Pero hay otra cosa más que hay que tener presente. Los narcos son pequeños grupos que se asientan en la complicidad que tienen con determinados institutos del Estado, fuerza de seguridad, algunos jueces, y sobre todo, ¿saben con quién? Con el sistema financiero y bancario.
pequeños grupos. Y asentado también en la provisión de armas. Pero son grupos pequeños. Además, son grupos rechazados y odiados por la gente. Tenemos una gran población que no quiere eso. Incluso hasta los pibes que consumen no quieren al narco. Eso no lo conocen bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos generar masa crítica en el barrio. Operadores comunitarios, psicólogos sociales, son elementos centrales para esto. Necesitamos formar masa crítica, necesitamos configurar redes sociales con las instituciones de la zona, ganar en primer lugar a los dirigentes de cada institución, elaborar entonces proyectos e ir a la disputa de la cabeza de, en primer lugar, los pibes de la gente de la zona. De la gente de la zona, ¿para qué? Para discutir con esto de la desesperanza. Y de los pibes para discutir que hay, ¿no es cierto?, otra posibilidad. Por cierto que si nosotros vamos a esto, tenemos también que generar condiciones, ¿no es cierto?, para luchar por trabajo digno, para luchar por que desaparezcan las villas miserias, que a la gente se le den viviendas, ¿no es cierto?, para un ser humano, para que la gente tenga atención adecuada de salud, para que la gente concurra a escuela, etc. O sea que esto va unido, no es que nosotros vamos a ir a decir, ay, no, digamos, pero cuando se gesta un gran movimiento, a ver, la gente empieza a imponer. Fíjense, ¿qué pasa si en cada barrio formamos un movimiento que sea en defensa de los derechos, de la democracia? No pongan el nombre que quieran, pero que reúna a mucha gente de instituciones del barrio y gente del barrio, y que cada tanto lo llama el comisario de la zona a decirle, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Y lo llama después a los concejales. Digo, tenemos que aprovechar las rendijas que nos da la legislación actual para ejercer democracia directa, no solamente representativa. Democracia directa, vinculación con los gremios. ¿Ustedes se acuerdan el otro día, frente a esta oleada, en que nos reunimos instituciones sociales, instituciones gremiales, políticas, y marchamos? Eso hay que repetir, no solamente repetir, hay que profundizarlo eso. Hay que profundizarlo. Protagonismo y poder para la gente. ¿Por qué? Porque hay que... Me refiero, ahora corto con esto y me refiero únicamente a algunas cuestiones de polémica con algunas corrientes. La situación que vivimos, yo digo, este es el proyecto, esto es lo que queremos caminar, esto es lo que queremos charlar y discutir con la asociación de egresados, esto es lo que queremos charlar y discutir con la escuela de psicología, esto es lo que queremos charlar y con madres territoriales, con los que organizan y capacitan, y con la gente fundamentalmente, con la gente. Hoy nuestro peor enemigo es esta situación
situación de la desesperanza. Pero además, fíjense una cuestión. Esta inundación de sustancia, de violencia, ¿de qué es producto? Es que han fracasado las políticas públicas sobre droga. Esto también es una cuestión que tenemos que decir. Porque parecería que esto es, no sé, un flagelo del cielo. Acá fracasaron las políticas públicas. Por eso yo decía, mientras no se resuelva esto, estamos ahí. ¿Y qué es lo que fracasó? Vean, lo que estamos experimentando es que el aspecto principal de esto está puesto en la actividad y crecimiento del narco. El narco, ¿qué es? Bueno, acá viene la polémica con reducción de daño y con las concepciones de tipo neoconservador y protofascistas en relación al narco. El narco es una execrencia, un desarrollo anómalo del sistema social imperante. O el narco es parte de este sistema. Depende del lugar donde vos te plantees. Porque ¿qué es lo que vimos? El narco tiene relaciones de connivencia con sectores de la seguridad, fuerza de seguridad, fuerza de inteligencia, políticos, empresarios, y con el sistema económico y financiero. ¿Qué es eso? Hay trabajo, vean, ustedes conocen el Ichilí se forma ahí en la época del opio en China y hoy es una corporación financiera bancaria que está totalmente cuestionada por los vínculos que tiene con los narcos. ¿Ustedes dónde se creen que el narco, la comercialización de la sustancia, particularmente de las drogas como cocaína, tiene altísima rentabilidad? ¿Dónde se creen que se lava esto? En el sistema financiero bancario. Por lo tanto, si hay que ir a fondo con esto, hay que impugnar esto. Vean, está bien así que la Convención Internacional de Viena, que es un espacio donde se reúnen periódicamente especialistas y representantes del gobierno, ¿saben qué plantean? La liquidación del secreto bancario. Ahora, uno de estos muchachos que están que viven en Puerto Norte, qué sé yo, admitirían con más facilidad que le violen a su mujer y a sus hijas y no que le quiten el secreto bancario. Porque eso, conjuntamente con la propiedad privada y el secreto fiscal, son las piedras angulares del sistema capitalista. Entonces, nos enfrentamos con un monstruo. A ver, fíjense una cuestión. Nosotros sabemos que tenemos que juntar a la gente, luchar, pelear, sabemos que tenemos que cuestionar eso, y sabemos que tenemos que ir aún a la legislación a imponer leyes que sean mucho más duras con el narco. La actual ley, la 23736, que se llama la ley de estupefaciente, es un amarracho jurídico.
hay que estudiar esto. Penaliza al consumidor y no tiene una sola palabra sobre un instituto clave que es el narco. Hay que estudiar esto. Hay que hacer una nueva ley de esto. Bueno, ¿por qué iba con esto? Porque la posición frente al narco divide aguas. Los que luchamos y entendemos que la pandemia social de consumo, la invasión de sustancias psicoactivas, ¿no es cierto?, lesiona la salud y la vida de sobre todo los sectores populares, que por lo tanto hay que apuntar, hay que ver cómo se trabaja esto, y aquellos otros que tienen en relación al narco una posición de que no lo toman en cuenta. Y digo, polémica con reducción de daños. Ahí está. Después lo tenemos que profundizar a esto, tengo muy poco tiempo. ¿Cuál es el gran problema de las chicas y los muchachos que hacen reducción de daño? El gran problema que tienen es que quieren conjugar dos cuestiones que son inconciliables. Propuestas que vienen del neoliberalismo con derechos humanos. Imposible. Ustedes dicen, ¿cómo que viene del neoliberalismo? Esta persona, este psiquiatra se llama Tomás Sá. Es el gurú en salud mental del neoliberalismo. Es una persona que él lo plantea, es tributario de Milton Friedman. No sé si ustedes han oído hablar de Milton Friedman. Es el economista que generó los Chicago Boys. Y desde ahí fue uno de los artífices del golpe de Estado contra Allende, y responsable de la muerte de Allende, y responsable también de sucesivos golpes de Estado que se dieron en distintas partes del mundo. Milton Friedman, citado profusamente, ¿no es cierto?, por la gente de reducción de daños. Este es el libro, una compilación que hace mi amiga Silvia Ucharraga. Yo me remito a esto. Acá. ¿A quién cita? A ver. Lástima que no tenemos tiempo, ¿viste?, para meternos más. Entonces, fíjense que le cito rápidamente una cosa que dice Silvita, mi amiga, ¿viste? Hemos tenido cada polémica con Silvia. Es buena persona, pero tiene la cabeza dada vuelta. Entonces, ¿cuál es el planteo que hace reducción de daño? Que el problema de los consumos y la expansión es debido a las políticas prohibicionistas. El narco queda fuera. Las políticas prohibicionistas, ¿quiénes son los responsables acá? Y bueno, políticas prohibicionistas son el cura del barrio allá porque dice que las drogas causan daño. Nosotros seríamos también prohibicionistas. En uno debate ahí en la Facultad de Psicología me querían poner la corriente prohibicionista. Nosotros no somos prohibicionistas. Lo que sí decimos cuáles son los efectos objetivos que causa el consumo de sustancias en los seres humanos.
recursos y decimos también, trabajamos, cómo está promovido por el sistema esa situación de consumo. Y decimos quién se beneficia en todo esto. El otro día, ¿se acuerdan? Una tonelada y media de cocaína ahí en mi barrio, en Palme Granero, al lado de la escuela Ortolani, a 2 cuadras. ¿Cuántos millones cuesta eso? Y la que apareció ahí en el puerto Rosario, ¿saben quién regentea el puerto Rosario? Vicentino. ¿Qué te parece? Ahí tenían 1,5 millones de todo. Y eso es lo que le encontraron. Y lo que salvaron. Entonces, claro, y mientras tanto, estos muchachos, algunos ingenuamente y otros no sé tanto, yo no estoy en la cabeza, no, los responsables son los previsionistas. Yo tengo varios amigos curas que están en los barrios y les digo, así que vos sos responsable de todo esto. Fíjense lo que dice, de paso, lo que dice Silvita, que las drogas estén prohibidas hace que las drogas sean caras. O sea, tendría que ser más baratas para que la gente consuma más. Que estén adulteradas, estén perseguidas, y fíjense, escuchen esto, conviertan en delincuentes a quienes la produzcan, la comercialicen e incluso la consuman. Por ejemplo. O sea, los canteros, son víctimas del prohibicionismo. Debía decir, ¿cómo se llama? Todos estos muchachos, los canteros, toda esa barra, muchachos, tienen que salir afuera. Ustedes no. Ellos son. Sí, mataron a mí, escúchame, 300 crímenes dolosos. Bueno, pero es un, qué sé yo. Consecuencia. Es consecuencia de. Sí. Pero además, fíjense, cuando yo le digo que esta gente tiene un gran conflicto porque quiere conciliar las propuestas de derechos humanos con las propuestas neoliberales, acá lo dice Silvita. A ver, edulcorado con estas corrientes de postmodernistas, que yo lo trabajo acá alcanzame ese nivel, uno de sí. Que está abajo, sí. En estas drogas debates sobre políticas públicas me meto un poco en esto. Todo esto va edulcorado, ¿no es cierto?, con las propuestas de estas corrientes postmodernistas del cuerpo, el sexo, qué sé yo. Y dice, nos cita Tomás Sá y dice, para otros, como escribió recientemente en su autobiografía el financista George Soros, el remedio para el abuso de drogas sería establecer una red de distribución estrictamente controlada. George Soros nos da a nosotros, digamos, indicaciones de cómo tiene que ser, cómo tenemos que trabajar las drogas. Y según Milton Friedman, el responsable del golpe de Estado, de muerte, de dictadura, etcétera, etcétera, para viabilizar el régimen legal de las drogas no tendríamos más que calcarlo del que se aplica a... Nos dan, ellos nos dan recetas, ¿viste? No. Se preocupan, Milton Friedman se preocupa por la salud de la gente, George Soros también. La verdad que me enternecen estos muchachos, ¿no? Y sin embargo, a ver,
les leo únicamente con muchos años de inversión en la Argentina, George Soros ha sido parte de los principales emprendimientos latifundistas antes de llegar a Adreco Argo, junto a Eduardo Ensay y Marcelo Milling en las empresas ISAR y Credo Sur. Incidió en distintas ramas de la economía, pero fundamentalmente en la inmobiliaria y energética. Sus negocios a través de esas empresas nos llevan a los principales beneficiarios de los tarifazos de los últimos 4 años de Macri como uno de los principales terratenientes. Un monstruo, George Soros, un monstruo, dueño de, por acá decían, ¿no? Tengo allí 800.000 hectáreas productivas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Explotadores, expoliadores, responsables de las villas miseria que hay en Rosario y en todo el país. Ahora, estos muchachos lo citan graciosamente. Ciro Encherraga lo cita como palabra autorizada. George Soros dice que hay que hacer. Milton Friedman, ¿te das cuenta? Contradicción insoluble, no pueden resolver esto. Nos meten. En esto hay. A ver, yo no quiero ser. En esto hay gente que es bien intencionada y está totalmente equivocada, y siempre hay alguien que dirige todo esto. Atrás de todo esto, siempre, atrás de la escena, siempre. Hay gente bien intencionada, sobre todo muchos chicos que yo he trabajado acá en la Facultad de Psicología, que creen fervientemente que la solución, ¿no es cierto?, pasa, ¿no es cierto?, por políticas de reducción de leyes. Bien, la Municipalidad de Rosario hace 25, casi 30 años que lleva adelante como política pública para trabajar reducción de daño. No quiero decir que como está Rosario es producto de esto, pero muchachos, en algo ustedes se han metido la gamba. Está la asociación Miradas que tiene también una política y una forma de poder expresarse basada en la reducción de daños también. Pero... Bueno, después lo van a discutir. Y sí, cierro. No es ajeno a esto, tampoco, las corrientes neoconservadoras y protofascistas. No. Fíjense cómo muestra basta un botón. ¿Se acuerdan de Marcelito D'Alessandro, que era secretario de Seguridad de Buenos Aires? Él dice, Rosario necesita recuperar el territorio con varios miles de agentes federales. Marcelito estuvo allá en varios negocios que lo rajaron. Pero si no, yo le diría, Marcelito, ya con 15 federales que vayan acá a la Bolsa de Comercio, empezamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque esos 5.000 saben dónde van, a los barrios. Van a los pibes que consumen, van a los pibes que hacen narcomenudeo. Pero no van al corazón. Bueno, en esto esta otra muchacha, Patricia, qué sé yo, pero no tengo tiempo. Y por último, una sola mención. Que con el protofascismo, el precandidato a diputado, no, el precandidato se mostró, me estoy refiriendo, ¿saben? Aquí, a nuestro querido Javier. Dice, contra el aborto, pero a favor de la legalización de las drogas y la portación de armas. Y dice, en relación a esto,
se mostró a favor de legalizar el consumo dentro de una sociedad libre. Dice, ahora sí, si vos te querés suicidar, yo no tengo problema. Dice, pero, hacé lo que quieras, pero no me pidas que yo pague la cuenta, porque si no, te vas a hacer cargo de las decisiones. Esto me parece injusto. Bien, ¿saben por qué cito esto? Porque si este muchacho llega a tener algo de poder, nos va a cerrar Cedronar, nos va a cerrar los CAA, y nos va a cerrar todas las instituciones que estamos trabajando. Esta es, a ver, había que desarrollarlo más, todo esto, pero este es el corazón de las propuestas, tanto reducción de daño como las neoconservadoras y las protofascistas. Me cortan el tiempo. Muchas gracias.